Hola, muy buenos días. Yo soy el pastor Rodolfo Santana y te doy la bienvenida a nuestra serie No te engañes. Continuamos con nuestra serie No te engañes. Hemos aprendido algunas cosas en esta serie. Hemos aprendido que tristemente hay personas que se engañan a sí mismos porque se hacen la idea de que van a ir al cielo cuando tal vez en realidad están yendo derecho para el infierno. Como el hombre del tren equivocado de la historia del primer día, ¿recuerdas? Tomó el tren que en realidad iba para el sur y él se hacía la idea que era un tren que iba para el norte y así durmió y cuando se despertó resultó que no había llegado al norte como él pensaba, había llegado al sur o al revés. Continuamos con nuestra serie No te engañes. Hemos aprendido algunas cosas en esta serie. Por ejemplo, que hay personas que tristemente se engañan a sí mismos, pues se hacen la idea de que van a ir al cielo, pero en la realidad están yendo camino al infierno. Pasa como el hombre cuya historia vimos el primer día, que tomó aquel tren equivocadamente. Él pensaba que el tren venía hacia acá, hacia el sur de la Florida, y así se durmió pensando despertar en Miami, y en realidad el tren estaba yendo hacia el norte, hacia Jacksonville. Hemos visto en estos días que no importa a dónde tú creas que tú vas, a dónde tú pienses que tú vas, lo que importa es a dónde estás yendo en la realidad, a dónde estás yendo realmente. Ya hemos visto algunos casos de personas que se engañan a sí mismos. Por ejemplo, vimos el caso de las personas que escuchan de buena gana la palabra de Dios, les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero así mismo pasaba con el rey Herodes, que escuchaba de buena gana a Juan el Bautista hasta que le cortó la cabeza. Hay otras personas que cuando tienen problemas, cuando tienen una situación, le piden a los cristianos que oren por ellos, y eso es bueno. O por favor oren por mí, pónganme en oración, yo sé que Dios puede ayudarme. Pero así pasó con el faraón de Egipto, que en algunos de los casos de aquellas plagas que Dios envió, llamaba a Moisés y le decía, oren por mí para que Dios quite esta plaga. Moisés oraba, Dios escuchaba, quitaba la plaga y después el faraón seguía igual. Otro caso que hemos visto es las personas que viven entre los cristianos, están entre los cristianos, comparten con los cristianos, se mueven en el círculo de los cristianos. Pero así pasó con Judas. Judas era uno de los 12 discípulos, escogidos los 12 por Jesús, comisionados por Jesús para hacer la tarea de llevar las buenas noticias a todo lugar, preparados, entrenados por Jesús. Él andaba junto con ellos, con Jesús y los otros 11, siempre en todo momento estaba ahí con ellos, compartía con ellos todo lo que ellos hacían y sin embargo traicionó a Jesús. Hoy veremos una nueva situación y vamos a recordar una nueva historia. Tal vez se parezca a tu caso. Y esta nueva situación es esta. Tal vez tú crees en Dios. Sí, hay personas que rápidamente nos dicen, yo creo en Dios. O incluso a veces dicen, yo siempre he creído en Dios. Bueno, eso es bueno. Creer en Dios es bueno, es importante. Pero no te engañes, porque no es suficiente creer en Dios. Pastor, ¿cómo que no va a ser suficiente? Mira, la Biblia dice en Santiago 2:19, dice lo siguiente, lo voy a leer para no decirlo de memoria. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Un poco sarcásticamente dice aquí Santiago, si tú crees que hay un solo Dios y que Dios está ahí, haces bien. Pero recuerda que los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan de temor. El mismo Judas, cuya historia ya vimos, que traicionó a Jesús por dinero, seguramente también creía en Dios, por eso estaba allí, en aquel grupo, y ahora está en el infierno. En ese lugar, como vimos en el día
de que vimos la historia del rico y Lázaro, allí habrá muchos de esos creyentes en Dios. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre que a todas luces creía en Dios con todo su corazón y era muy religioso. De hecho, era maestro de religión. Él le enseñaba a las personas acerca del verdadero Dios y les enseñaba la palabra de Dios. Vamos a leer su historia en Juan capítulo 3, allí comenzando en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí en el pasaje, en esta historia, se describe a Nicodemo de una forma clara. Dice que era de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Otras veces hemos hablado de ellos. Los fariseos eran una secta, o sea, un grupo dentro de la religión judía. Y estos fariseos hacían mucho énfasis en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios y practicar los mandamientos de la palabra de Dios. Al pie de la letra, ellos trataban de practicarlo. Y Nicodemo era uno de estos fariseos. Dice más, dice que era un principal entre los judíos. O sea, en la sociedad, en aquella comunidad judía allí del siglo I, Nicodemo era un hombre importante. En otras historias de la Biblia se le menciona como que formaba parte del Sanedrino, concilio judío, o sea, el grupo de aquella cantidad de hombres distinguidos de entre los judíos que deliberaban y tomaban acuerdos. No vamos a decir que gobernaban, porque los judíos estaban siendo gobernados, como toda aquella tierra, por los romanos, pero desde el punto de vista religioso y social, ellos eran los que decían la última palabra. Ahora vamos a pensar en el detalle interesante de que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche. ¿Por qué sería? Si en aquella época las calles no tenían ningún alumbrado público, cero, y de hecho ni siquiera las casas. La mayoría de las casas no tenían alumbrado, solo unas pequeñas lamparitas con una mecha alimentadas por aceite, que no solo daban una luz tan fuerte, y generalmente en las casas habría una lamparita de estas. Allí donde estaban las personas, ahí estaba la lamparita. Pero afuera, en oscuridad completamente, las calles. Sin embargo, dice que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche. Tal parece que él precisamente estaba buscando un momento en el que nadie lo viera. Porque no creo que estaba pensando en que Jesús estuviera con tiempo libre, porque Jesús lo hubiera atendido como a otras personas a cualquier hora del día. Pero parece que él no quería que lo vieran, como que él era del grupo de los fariseos, como que él era del grupo del Sanedrín, y los fariseos y estos líderes religiosos judíos desde el principio se habían opuesto a Jesús y a su ministerio. Ahora, aparte del hecho de que Nicodemo era maestro de religión, hay un versículo que no leímos, el versículo 10, donde Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro de religión Nicodemo. Ahora, aparte de eso, la manera en la que él habla evidencia que era un hombre que creía en Dios. Fíjate cómo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice él a Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él era un hombre que obviamente creía en Dios. Sin embargo, Jesús le dice en el versículo 3, le habla de una condición
que Nicodemo necesitaba cumplir y todo el mundo necesita cumplir para poder ver el reino de Dios. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, Jesús no se refería a nacer físicamente otra vez. El mismo Nicodemo, tal parece como que él entendió así aquella afirmación y le preguntó cómo es posible. Y Jesús le dice, obviamente no está hablando de ese nacimiento, sino otro nacimiento ahora espiritual. Está hablando de un cambio profundo, radical, real, total, absoluto, que ocurre en el interior de la persona. Quiere decir que incluso un hombre que creía en Dios como Nicodemo, incluso un hombre tan religioso como Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. O sea, tenía que experimentar un cambio espiritual profundo y total en su vida. Nosotros hubiéramos entendido mejor que Jesús le dijera esta expresión, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios, a otras personas, a una prostituta, a un ladrón, a un delincuente, a un estafador como Zaqueo, una de estas personas. Pero se lo está diciendo a un hombre respetado, decente, religioso, maestro de religión. Y le está diciendo, si no naces de nuevo, si no experimentas ese cambio espiritual profundo y total, no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Por qué será que esto es así? ¿Por qué es necesario que cada persona, no importa lo religioso que pueda ser, por qué es necesario nacer de nuevo? Recuerda que la Biblia dice que somos pecadores. Y eso no tiene que ver si la persona es religiosa o no es religiosa. Todos somos pecadores. La Biblia no dice, los que no son religiosos son pecadores. Dice, todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos ese cambio interior en nuestra vida. ¿Y será que es tan indispensable, tan necesario como para subirse en un tren para viajar hace falta presentar el ticket? Sí. Jesús varias veces lo dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario. Poniendo a un lado los detalles de toda esta conversación de Jesús con Nicodemo, vamos a tratar de sacar la enseñanza principal para nosotros hoy, y es esta. Según esta historia de Jesús y Nicodemo, ¿será suficiente creer en Dios para ir al cielo? ¿Será suficiente ser religioso para ir al cielo? Como ves, no basta. No basta con creer en Dios. No basta con ser religioso. Nicodemo creía en Dios. Nicodemo era muy religioso. Y Jesús le aclaró que si no cambiaba totalmente, como volver a nacer, no podría ni ver el reino de Dios. La Biblia nos enseña que aunque creas en Dios de toda la vida, aunque creas que lo que dice la Biblia es cierto, aunque sepas que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, aunque estés convencido de que Jesucristo es real, si no tienes una experiencia personal de salvación a través de Jesucristo, estás eternamente perdido. Recuerda, mi amigo y mi amiga, que la Biblia dice que Dios es absolutamente santo. Absolutamente santo. Y nosotros somos definitivamente pecadores. Y la Biblia nos da la mala noticia de que por eso hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No, en esa condición no podemos ser amigos de Dios, mucho menos sus hijos, ni podemos ir al cielo. Ni podemos orar esperando que Dios vaya a respondernos, aunque creamos en Dios, aunque seamos muy religiosos, porque somos pecadores y Dios es santo. Hay una separación abismal allí. Solo si nos arrepentimos verdaderamente de nuestro pecado, nos apartamos de nuestro pecado y confiamos en la eficacia del sacrificio de Jesús por nuestros pecados, por nuestras culpas, entonces experimentaremos ese profundo cambio que el Espíritu de Dios va a hacer en nuestros corazones y que será como nacer de nuevo. ¿Ya lo has experimentado tú?
Vamos a orar. Padre, gracias por este día y esta oportunidad. Gracias por tu palabra y tus enseñanzas. Gracias porque Jesús enseñó cuál era el camino exacto para llegar a ti. Gracias, Señor, porque a través del mismo Jesús podemos experimentar este nuevo nacimiento, este cambio radical en nuestra vida. Padre, estamos pidiendo por la persona que está viéndonos o escuchándonos a través de la internet. Tú que conoces sus problemas, sus situaciones, sus necesidades, te estamos pidiendo, por favor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia y le auxilies, le hagas sentir tu presencia y tu ayuda, Señor. Pero sobre todo, mira, si esta persona todavía está necesitando experimentar este cambio, este nuevo nacimiento, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en su vida, Señor, para salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Será hasta la otra semana en la próxima meditación de la serie No te engañes.